No, es mientras se conecta al Face, ya empezó. Oiga, ¿me escuchan? ¿Y yo por qué no los escucho a ustedes? Hablen. Hola, padre. Ah, bueno, ahí sí, Alejo. Padre, listo. Listo. Estamos ya en vivo, listo. En Face. Dale que ponga música. Sí, padre, listo. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más. Muy buenas noches, un cordial saludo en esta hermosa noche del viernes, una noche un poco fría, pero con este tema de reflexión y con su compañía y nuestra compañía seguramente va a ser una noche muy agradable. Qué alegría en esta noche podernos conectar desde nuestros hogares a este espacio tan importante que ha venido calando en los hogares y en los corazones de cada uno de nuestros queridos hermanos unitenses. Sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión de este nuestro programa. De igual manera, un saludo muy especial a quienes se unen a través de los micrófonos de la Voz de la Unión, 2510 AM, a quienes nos siguen a través de la página en Facebook como Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes La Unión y a quienes se unen a través del canal comunitario en el canal 8. Para ustedes un cordial saludo y también vamos a darle la bienvenida al Padre Eduardo. Padre, bienvenido. Muy buenas noches para todos ustedes. Es que estaba viendo apenas el mensaje, es que empieza usted. Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este grato espacio que de verdad que es, digamos, toda una alegría para nosotros desde la parroquia poder estar en contacto con todos ustedes. Como ya lo decía el padre, a través de todos los medios de comunicación, un saludo muy cordial para aquellas familias que sabemos que se reúnen cada noche y que siguen con mucha atención pues este proceso de formación catequética y del cine. Muy buenas noches, Daniel Alejandro. Muy buenas noches, padre Edward, padre Norley. Qué bueno poder encontrarnos de nuevo en este espacio al encuentro con la parroquia. Entonces, que de nuevo podamos compartir experiencias, enseñanzas en esta noche y que pues nuestros televidentes y oyentes se unan con nosotros y nos escriban sus comentarios a nuestra línea WhatsApp 314-755-4252, igualmente a través de nuestra página en Facebook, que ya nos saludan algunas personitas, Sandra Milena Ocampo Toro y Sara Gutiérrez, que ya se conectan con nosotros. Un saludo muy especial para ellos.
Bueno, en esta noche tendremos un tema muy importante de reflexión que seguramente también nos va a ayudar para el crecimiento espiritual. Pero antes de iniciar con el tema, queremos compartir con ustedes una hermosa reflexión e historia de uno de los santos de la iglesia muy importante y como es del apóstol Santiago, el mayor. Santiago el Mayor, fiesta que celebramos el 25 de julio. Les invito que de manera muy especial en esta noche tratemos de conocer un poco sobre la historia de este santo apóstol. Padre Eduardo, ¿nos quiere compartir algo respecto a este apóstol? Claro, mi padre, con mucho gusto. Miren, es una fiesta bien bonita. O sea, cuando la iglesia celebra una de las fiestas de los apóstoles, nos quiere dar a conocer toda la historia de la vida, del llamado, de la vocación, de la conversión de los mismos apóstoles y su trabajo evangelizador. Estamos hablando de Santiago el Mayor, se distingue de Santiago el Menor, y se hace esta distinción precisamente porque Santiago el Mayor es el hermano del apóstol Juan. Recordemos que según el Evangelio, pues Jesucristo los llamó en la orilla del lago de Galilea porque eran pescadores, después de haber hecho el llamado también a Pedro y a su hermano Andrés. Este Santiago el Mayor, pues yo creo que hacía parte, y lo dice la Sagrada Escritura, de un grupo preferido de Jesús, porque estuvieron en algunos acontecimientos sumamente importantes con el Maestro, como lo fue el pasaje de la transfiguración. Entonces, desde ahí, desde esa predilección, ya podemos decir que Jesucristo pues los tenía en gran aprecio a ellos, a lo que es Pedro, a Santiago y a Juan. Bueno, después de la muerte de Jesucristo y su gloriosa resurrección, según la tradición, Santiago el Mayor se fue y se vino hasta España y allí empezó la tarea de la evangelización. Cuenta la leyenda que en un primer momento fue rechazado ese anuncio y que incluso lo expulsaron a él, y que cuando Santiago ya venía de regreso hacia Europa todo triste, se le aparece la Santísima Virgen María subida en una columna y lo invita a que se devuelva y a que continúe con esa tarea evangelizadora, haciéndole la promesa de que ella tocaría las puertas de los corazones, abriría las puertas de las familias para que recibieran el mensaje. Y así fue. Entonces nació una nueva vocación, Nuestra Señora del Pilar en España, o como la llaman cariñosamente, la Pilarica. Es muy bonita esa vocación. Entonces Santiago se devuelve y logra, digamos, la conversión de todos los españoles, y desde España se fue evangelizando gran parte de Europa hasta que regresó a Jerusalén, en donde lo estaba esperando el rey Herodes con los brazos abiertos, nada más y nada menos que para decapitarlo. Es así como Santiago el Mayor fue uno de los primeros apóstoles en morir mártires y en dar ese testimonio de vida de Jesucristo, pues defendiendo su fe y defendiendo la predicación que estaban haciendo con tanto ahínco. Esos primeros datos pues son muy bellos porque nos cuentan la historia de Santiago, y hay muchos datos curiosos que seguramente ustedes también quieren compartir en esta noche. Padre Eduardo, hay algo muy simpático en la memoria de este santo, y es que es uno de los pocos apóstoles o discípulos de Jesús que tiene mucha información en los mismos evangelistas, en los mismos evangelios. Pues recordemos también de manera muy especial que Santiago era precisamente era hermano de San Juan Evangelista, uno de los también discípulos de Jesús. Y recordemos un dato curioso para que refresquemos nuestra memoria, y es que era hijo del Zebedeo. Recordemos que el Zebedeo, junto con sus dos hijos, tenían una pequeña empresa de pesca. Y es por eso que encontramos a Jesús que va por el mar de Galilea, los llama y ellos precisamente lo siguen. Y es donde Jesús les hace esa invitación de dejar de ser pescadores de peces para convertirse en pescadores de hombres. Y recordemos también ese pasaje cuando hablamos de los hijos del Zebedeo, cuando la madre precisamente de este par de discípulos, su querida y hermosa madre, con algo tan particular, Salomé, que va y le pide a Jesús, le hace una petición muy especial, y es que sus dos hijos hereden algo especial, es que se siente uno a derecha o a izquierda. Pero Padre, de toda esta información que es muy bueno conocer, porque nosotros nuestra fe no puede ser una fe ciega, sino una fe también de conocimiento, desde lo que tenemos y de lo que podemos conocer. Hay algo muy simpático, y es una pregunta que yo siempre me he hecho y que inclusive en esta noche podría surgir en el corazón de muchos de nuestros fieles, y es,
¿Qué tenía de especial Santiago, Juan y el otro discípulo para ser amigos tan cercanos a Jesús? Es una pregunta que fácilmente podríamos hacer nosotros en esta noche. Recordemos que ellos fueron partícipes del milagro de la transfiguración. Me imagino que estuvieron en las bodas de Caná de Galilea, fueron los que lo acompañaron en la oración en el huerto. En esos momentos cruciales de la vida de Jesús siempre estuvieron ahí. Y es por eso que hermosamente un santo de la iglesia, de manera muy particular, San Juan Crisóstomo, nos va a decir que lo que Jesús vio en ellos para convertirlos en sus amigos cercanos fue la valentía que tuvieron para seguirle. De ahí, Padre, un elemento muy esencial, Alejandro y todos nuestros queridos amigos oyentes y televidentes, y es que uno de los elementos esenciales para ser amigo de Jesús es tener la valentía. Esa valentía que, como ya el Padre Eduardo decía, tuvo Santiago, inclusive de ser el primero de los apóstoles que entregó la vida por Jesús. Si eso lo pudo hacer Santiago, ¿qué no podremos hacer nosotros si somos amigos de Jesús? Padre, y es muy particular traer a colación pues la fiesta de Santiago el Mayor, precisamente como discípulo, como apóstol de Jesús, como seguidor del Maestro. En estas catequesis, en estos programas que les hablamos a nuestros televidentes, oyentes, sobre este camino discipular, de irnos configurando con Cristo, de llevar la cruz, de estar en ese camino de oración. También les hablábamos del valor de la palabra de Dios en el cristiano. Es muy importante que todos tengamos presentes y que veamos en los apóstoles y en este santo pues que celebramos mañana un ejemplo a seguir. Y este santo pues es muy venerado en varias partes del mundo. En España, pues que es el patrono, es muy conocido este santo allí en este país. En América también, en Argentina, que también es allí el patrono de la provincia de Santiago, en Bolivia, en Brasil, en nuestro país. También es patrono de la ciudad de Tunja, igualmente en Chile, patrono de Santiago de Chile. Tantos datos que nos ayudan a comprender el verdadero significado del apostolado de Santiago y su coherencia que tiene con la fe. Muy bien, Alejandro y Padre. Oigan, qué bonito, digamos, compartir la vida de los apóstoles. Y ante esa pregunta que se hace el Padre, no leí, yo estaba pensando con una cita bíblica, al que mucho se le da, mucho se le exige. Y si Jesús tuvo la predilección con ellos, es porque después les iba a exigir mucho. Miren, por ejemplo, San Pedro, el primero entre los apóstoles, el primer papa. Santiago, obispo de Jerusalén, y el hombre, uno de los primeros que salió a evangelizar. Y San Juan, pues, que más que estuvo al pie de la cruz y fue el único de los apóstoles que no murió mártir, sino que murió, pues, de enfermedad natural, desterrado en la isla de Patmos. Pero hay unos datos bien curiosos y bien bonitos, y ojalá que el Señor algún día nos permita, Padre Norley, visitar esas tierras españolas para hacer el famoso camino de Santiago de Compostela. Se dice que después de la muerte de Santiago, decapitado, unos devotos de España se llevaron su cuerpo hasta España y allí le hicieron pues su sepultura, pero nadie sabía dónde estaba su tumba. Entonces, hasta que milagrosamente cuenta también la historia que un campesino vio que una estrella iluminaba un cierto lugar y es allí como se dieron cuenta que ahí estaba depositado pues el cuerpo de Santiago, a lo cual pues encima de ese lugar construyeron lo que hoy se conoce como la Gran Catedral de Santiago de Compostela. Ese lugar se convirtió en un lugar de peregrinación obligado para toda Europa, pues antes del descubrimiento de América, y después, pues de todos los lugares, los peregrinos van y hacen el famoso camino de Santiago de Compostela. Es un camino donde usted toma un bolso, no toma muchas cosas, y empieza a caminar de aldea en aldea, de pueblo en pueblo. Hay hostales, pequeños lugares donde la gente, digamos, pasa la noche y donde van haciendo un camino espiritual hasta llegar a Santiago de Compostela a cumplir esa promesa y a ese encuentro personal también que se convierte como en un camino de conversión. Cuenta también ya un último datico pues para que entremos en el tema de esta noche, que cuando los musulmanes invadieron precisamente la península ibérica, España, pues en la última batalla del rey, se me escapa el nombre en este momento, se dice que el apóstol Santiago apareció en un caballo blanco y guerreó en favor de la fe cristiana, derrotando así
de una vez y por todas a los musulmanes y haciendo pues que reinara la fe católica. ¿Por qué me encanta hablar de Santiago, padre, Alejandro, televidentes, oyentes? Porque indirectamente ustedes saben que nosotros recibimos la fe desde España, como una herencia y como una tradición. Entonces yo creo que no me equivoco cuando digo que nosotros somos evangelizados y catequizados primero por Jesucristo, lógico, por el anuncio del evangelio, pero en gran parte también al arrojo, a la entrega y a la entereza de Santiago el mayor apóstol, el que evangelizó, según la tradición, las tierras españolas. Alejandro, ¿tienes mensajitos antes de entrar en materia? Claro, padre. Entonces, antes de que entremos en materia, nos saludamos a Elizabeth Posada Castro, que nos escribe a través de nuestro Facebook. Buenas noches, saludos a todos, bendiciones para la familia Londoño Posada, en la vereda La Palmera. Luz Amparo Morales Castro, muy buenas noches, unidos en oración con el padre Edward, el padre Norley y con Alejandro, para orar por toda mi familia y amigos. Mil gracias, este mensaje nos lo manda Amparo Morales. También saludamos a María Eli Orozco, muy buenas noches, que Dios los bendiga, gracias por ese programa tan bonito, siempre los escuchamos en el programa de la noche y la Santa Misa todos los días, la familia Martínez Luaga y Martínez Orozco. Igualmente a través de nuestra línea WhatsApp, recordemos la línea 314-755-4252, nos saluda la familia Valencia Botero, igualmente un saludo muy especial para doña Nubia Gómez. También saludamos a la Fundación Conchita Osorio, todos los adultos mayores que nos siguen allí desde el asilo, que también se conectan con nosotros. Un saludo muy caluroso y muy cordial para ellos. Muy buenas noches. Según la historia de Santiago Apóstol, nos enseña que debemos ser perseverantes en el anuncio del Evangelio y no desfallecer. El anuncio del Evangelio no es una tarea fácil, pero debemos seguir adelante e ir siempre en compañía de María, discípula fiel. Este mensaje nos lo envía la familia Martínez Pérez desde la carrera 7, fieles seguidores de su programa. Padre Norley. Claro que sí, señor Alejandro. Vea, muchísimas gracias a tantas personas que siempre están ahí. Yo sé que hay muchas personas que se comunican con nosotros y queda como un sinsabor. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que quisieran escribirnos, saludarnos, pedirnos una oración, y quizás no lo pueden hacer, pero por ellos también nos unimos en oración. A ellos también les agradecemos porque sabemos que son muchas las personas desde diferentes veredas, inclusive no solo desde nuestro municipio, sino de otros municipios que se unen a esa transmisión. Por eso ustedes mil y mil gracias. Padre Eduardo, denos la entrada, por favor, a este tema en esta noche. 1, 2 y 3. Empiece. Claro, padre. Bueno, miren, hemos estado hablando sobre tantos temas que son bellos en este camino del seguimiento del Señor y del cine. Hoy nos vamos a detener en lo que son las dimensiones de la edificación espiritual. Miren, si ya hablamos de la iglesia en una característica bonita, vamos bajando, en el buen sentido de la palabra. Hablamos de parroquia, de esas circunstancias, de cómo deben ser las parroquias. De parroquias, ¿qué sigue? Sigue la comunidad, y la comunidad está conformada, lógicamente, por todos los bautizados, pero especialmente por aquellas personas que quieren hacer un proceso de comunión personal que los lleve a unirse en un esfuerzo comunitario, valga la redundancia, por la edificación de la misma parroquia, pero entonces a nivel particular allá en los sectores, en los pequeños grupos y en los movimientos. ¿Qué tienen que hacer esas personas en los sectores, en los grupos y en los movimientos? Hay que ir creciendo en las dimensiones de la edificación espiritual. Entonces las vamos a mencionar y vamos a tratar pues de, digamos, de compartir con sencillez en qué consisten, cuál es su significado. El primero es el testimonio. Segundo, revisión de vida. Tercero, búsqueda de la voluntad de Dios. Y cuarto, que es muy importante, la corrección fraterna. Entonces, ¿qué tal, padre Alejandro, si empezamos con esa primera, lo que significa el testimonio en la vida del creyente? Padre Eduardo, aquí hay algo muy significante, y es que cuando nosotros tomamos o inclusive nos basamos en el magisterio de la Iglesia, inclusive en el magisterio más reciente de la Iglesia, Concilio Vaticano II, algunas de las conferencias de las conferencias de los obispos, de las reuniones de los obispos y todos los últimos documentos de la Iglesia,
todos han apuntado a una reflexión muy simpática y es lo que ahora sostiene la iglesia y lo que la va a sostener ante las pruebas que este mundo moderno va a traer son las pequeñas comunidades. Y eso nosotros no lo podemos olvidar. Y de hecho nuestro plan diocesano de pastoral, toda la actividad misionera y apostólica de la iglesia se enfoca en eso, en luchar por tener cada día pequeñas comunidades. Ya la iglesia, y ustedes bien lo saben, queridos oyentes y televidentes, nuestra iglesia ya no es de masas. Las masas mueven, pero también reconozco, las masas hacen algo, pero también reconocemos con una palabra quizás un poco duro y es, las masas no piensan. Por eso nosotros ahora tenemos que enfocarnos en pequeñas comunidades. ¿Por qué? Porque ese ejemplo precisamente no es un, digámoslo así, rebelión de la iglesia moderna o que fue algo que la iglesia moderna descubrió ahora. No, no. Es algo que inclusive desde los hechos de los apóstoles, inclusive de los mismos evangelistas, desde la iglesia naciente, es ese el testimonio que nos ha dado el mismo Jesús, inclusive la iglesia naciente. Todo es en pequeña comunidad, en la pequeña comunidad donde mejor se puede testificar lo que realmente creemos, donde decía el padre Eduardo, se puede hacer una corrección fraterna, donde se puede hacer una revisión de vida y donde uno se puede enfocar a cómo vivir de la mejor manera. Por eso cuando nosotros reconocemos que lo más importante es la pequeña comunidad, es ahí donde reconocemos este primer elemento tan esencial como es el testimonio. Testimonio que en los cristianos, valga la aclaración, tiene que ser impecable. Pero como no somos perfectos, aún así ese testimonio que implica seguir luchando cada día, porque nuestra fe, ustedes bien lo saben, como también lo sé yo, nuestra fe no simplemente es de palabrería, nuestra fe es que de hechos concretos. Las palabras dicen muchas cosas, pero los hechos hablan por sí solos. Por eso un primer elemento esencial en la vida del cristiano y de ese cristiano inserto en una pequeña comunidad es el testimonio. Padres, algo muy importante y es que en estas pequeñas comunidades que se van formando allí desde la parroquia, pues lo primero que debe haber es esa edificación espiritual que precisamente va formando la fraternidad entre sus miembros. Y este primer aspecto que tratamos, que es el testimonio, pues en conclusión se trata de comunicar lo que Jesús ha hecho en mi vida, transformando más nuestra vida al Señor por esa experiencia de oración que el miembro de la comunidad pues ha tenido. El testimonio que yo creo, Padre, que en esta frase, en este documento aparece, es contarle a los demás cómo el Señor ha cambiado mi vida, cómo el Señor ha cambiado mi corazón. No se trata de cosas extraordinarias, unos testimonios largos, un poco salidos de la realidad, no. El testimonio se cuenta desde lo concreto, desde cómo yo vivo en mi vida comunitaria, y es ese relato del testimonio y que debe aparecer Jesucristo y no nosotros, que muchas veces contamos el testimonio, pero entonces queremos que aparezcamos solo nosotros, pero al fin de cuentas entonces Jesucristo queda al lado. Y algo muy interesante, padres, nos dice este documento, el ABC del testimonio, auténtico, breve y centrado en Cristo. Padre Eduardo, qué bueno que podamos explicarle a nuestros televidentes estas tres palabras, que el testimonio sea auténtico, breve y centrado en Cristo Jesús. Yo pensé que me iba a pedir el testimonio. Bueno, miren, no, aquí nos quedamos toda la noche porque, miren, digamos que el testimonio yo lo quiero mirar desde dos dimensiones que ya el padre y Alejandro han hecho referencia. Uno, el testimonio personal es muy importante, lo decía Alejandro, porque es en la vida del cristiano, del creyente, en donde se muestra con todo el poder la gracia transformadora de Dios. Entonces, ¿cuánta gente puede decir, por ejemplo, que ha dejado el alcohol o que ha dejado la droga porque se encontró con el Señor Jesucristo? Mucha gente. ¿Cuántas personas pueden decir que el hogar que estaba destruido en medio de la infidelidad, en medio de las peleas, del maltrato, ahora puede cambiar gracias a que Dios ha llegado al corazón de uno o de varios miembros de la familia? Muchos, muchos. ¿Cuántas mamás pueden decir y dar el testimonio de que pensaban incluso quitarle la vida a una criatura, pero de alguna manera Dios se le manifestó para que siguiera adelante con su embarazo? ¿Cuántos jóvenes pueden decir, yo me pensaba quitar la vida, pero de alguna manera Dios se manifestó para que yo siguiera adelante con mi vida? Entonces, esos testimonios que son impactantes, son muy importantes
para que todos nosotros veamos que es que Dios no está por allá en el cielo y que no se preocupa de sus hijos, sino que hace parte real y presente en la vida, especialmente del que está sufriendo, y que todos tenemos también esa capacidad de transformar nuestra vida y nuestro corazón. El padre Norley, que ya hizo el retiro también de Maús, se da cuenta que en este movimiento y en otros movimientos hay un momento muy bello en donde se da el testimonio, el antes de mi vida y el después de haber vivido el retiro o de haber vivido el encuentro con el Señor, de haber encontrado al Señor, como lo decía pues en la fiesta de María Magdalena, pues al amor de mis amores. Y eso es bien bello. Entonces, que eso sea lo primero. Y lo segundo, que no se nos puede escapar, Alejo, antes de que sea auténtico, breve y centrado en Cristo, y que usted vaya con comentarios, es que el testimonio del creyente se tiene que ver. ¿Quiénes somos? Yo el primero, los que damos más mal testimonio en la sociedad. Los bautizados. ¿Sí o no? Y debería ser todo lo contrario. Cuando uno se da cuenta que la palabra de Dios está llegando al pueblo, cuando la gente cambia, cuando usted cambia, cuando usted se transforma, cuando usted dice voy a vivir mejor, voy a salvar mi familia, voy a ser un buen ciudadano. Y nosotros somos el gran antitestimonio y por eso a veces pues terminamos, no sé si vale la palabra, desfigurando el rostro de Cristo que está en todos y en cada uno de nosotros. Padre, para ir antes con comentarios, pues me parece muy importante recalcar ese ABC del testimonio. Primero, pues que sea un testimonio auténtico, es decir, que sea un testimonio real, que no sea inventado, porque el testimonio debe expresar pues, lo que Dios ha hecho en nosotros, es decir, no un testimonio por allá llevado a los cielos que lo inventemos, sino a la realidad, a lo que somos, personas débiles, pero buscando al Señor. Breve, el testimonio debe ser breve, no debe ser extenso, y también pues centrado en Cristo. Yo creo que es lo más importante. La esencia del testimonio sea siempre la obra y la presencia de Jesucristo en nuestras vidas. Albeiro Buitrago García, a través del Facebook Padre, se conecta con nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Santiago Apóstol formó parte del grupo de los 3 preferidos de Jesús. Saludos de la familia Buitrago Orozco, un saludo muy especial para ellos. Yolanda Bedoya García, buenas noches, felicitaciones, hermoso programa. Saludamos a toda su familia. Liliana García también se conecta con nosotros en esta noche. Qué buen programa, felicitaciones. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Diana Cortés, feliz noche, Dios les bendiga. Un abrazo fraternal. También saludamos a las personitas que nos envían sus mensajes a través de nuestra línea WhatsApp. A Ana Alicia Castro, del sector El Morro, unirme en oración con el padre Norley, el padre Edward y Alejandro, pedir oración por todos mis hijos y mis nietos. Muchas gracias, una feliz noche. También saludamos a Azucena Tavares, que se une con nosotros desde la vereda Chalarca. Sus palabras nos ayudan mucho para nuestra vida espiritual. Padre Norley. Claro que sí, señor Alejandro, te recibo. Mirás, padre Eduard, querido Alejandro y todos nuestros queridos fieles fieles oyentes y televidentes. Cuando nosotros hablamos de testimonio, yo creo que aquí ninguno se salva. Porque aquí la iglesia y lo que Jesús nos pide es dar buen testimonio, no simplemente dar testimonio, sino dar buen testimonio. ¿Y qué es dar buen testimonio? Simplemente anunciar con nuestra propia vida, con nuestros propios actos, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo creo que aquí vendría un jalón de orejas, el padre regañó nuevamente, sale a flote, de muchos de nosotros. ¿En qué sentido? Para uno dar testimonio, dice, no, padre, yo soy pues muy olímpico, yo voy a misa y con eso le demuestro a la sociedad que soy muy buen creyente, que soy muy buen padre de familia. En pocas palabras, somos luz en la casa, luz en la calle, pero oscuridad en la casa. Y lo digo precisamente en mi ser de sacerdote, cuando uno escucha muchas veces a inclusive esposas, madres, hijos, donde vienen inclusive a quejarse de sus propios familiares, pues dice, bueno, no deben de hacer eso, pero también lo hacen porque dice, padre, y es que mi papá cada 8 días a misa, pero es súper grosero con mi mamá. Es que mi mamá va a misa cada 8 días, se mantiene en un grupo apostólico todos los días, reza rosario todos los días, pero sigue siendo grosera, rejunjuñera, coloca problemas por todo. Entonces, es eso, que es que dar testimonio, eso se nos tiene que notar.
Y no solamente en la calle para que alguien se nos vea o simplemente ir con carita de yo no fui a una iglesia a arrodillarme todo el día o cargar una imagen sobre mi rostro, sobre mi ropa o una camándula constante en mi mano. No, son cosas esenciales eso y no los podemos olvidar. Pero aquí lo esencial es dar testimonio. ¿Dónde? En todo lugar. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque sencillamente dando testimonio, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que Dios ha actuado, está actuando y seguirá actuando en nuestra vida. Padre, que eso es muy difícil. Es verdad. Dar buen testimonio es muy difícil, pero es un trabajo de todos los días, un trabajo que hay que luchar por perfeccionarnos y que es un trabajo que al fin de cuentas es bien recompensado. ¿Por qué? Porque inclusive no lo van a recompensar ni el padre del párroco, ni mucho menos el padre que se ha encargado de un grupo, ni la monjita que me vio, ni los vecinos, no, es una recompensa que vamos a recibir de Dios. Entonces, por eso es la invitación, tratemos de esforzarnos en dar cada día lo mejor de nosotros, en pocas palabras, en dar buen testimonio de que somos hijos de Dios. Bueno, mi padre, qué importante es esa palabra testimonio en la vida del creyente. Y ya para cerrar esa parte del testimonio, que nunca se nos olvide que testimonio también está asociado a la palabra testigo, entonces uno tiene que ser testigo del amor de Dios en el mundo. Pasemos entonces, los invito, digamos, a la segunda acción que nos lleva a seguir creciendo en nuestra vida espiritual, la revisión de vida, revisión de vida. Si hablamos en términos espirituales, pues la Iglesia recomienda que siempre el creyente, el bautizado, debe hacer una revisión de vida constante, sobre todo en la noche, y lo asocia mucho a lo que es ese examen de conciencia personal. Uno en la noche debe mirar qué obra buena hizo en el día y en qué le falló a Dios y en qué le falló a los hermanos. Entonces es un primer paso bonito en esto, lo que significa la revisión de vida. Revisar nuestra vida, Padre, pues este segundo paso para esta edificación espiritual. Nos dice el documento que más que todo es confrontar nuestros actos con la voluntad de Dios y de la palabra que Él pues ha hecho en mi vida, y revisar algunos elementos de nuestra vida, es decir, cómo yo, o sea, como persona, cómo estoy en relación con mi familia, cómo estoy en relación allí con la vida ciudadana, con el colegio, con mis compañeros, con mis amigos, con mi trabajo. Ahí reviso mi vida, cómo estoy en relación con las personas pues que siempre son parte de mi entorno. ¿Qué debo mejorar? Porque es muy importante revisar estas relaciones interpersonales. Los mandamientos de la ley de Dios pues se resumen en esto, en amar a Dios, pero al prójimo como a sí mismo. Entonces, ¿qué sentido tiene decir te amo Dios, ir a la Eucaristía diario, pero si estoy en constante conflicto con mi familia, como lo decía ahora el padre Norley, o con mis amigos? Entonces, revisar nuestra vida es mirar nuestro corazón, mirar cómo estoy yo, pero también cómo estoy agradando con mi ejemplo de vida y con mis acciones a los demás. Aquí hay algo, Alejandro y Padre Eduardo y todos ustedes, queridos amigos, algo muy importante, y es que en todo lo que nosotros hacemos indirectamente necesitamos revisar. Los que tienen carros, motos, tractores o cualquier tipo de vehículos se dan cuenta de que ante el Estado tienen que cumplir con una revisión tecnomecánica para poder transitar, ¿cierto? Nos damos cuenta que para que la estufa de la casa, el televisor, el computador, el celular funcione, tenemos que revisarle y actualizarle cosas. Eso mismo que hacemos con elementos que son tan materiales, eso mismo es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra propia vida. Y cuando nosotros no revisamos nuestra existencia, y más para nosotros cristianos, vamos a caer fácilmente en un pecado mucho más grande, y yo me atrevería a decir que es la mediocridad o hacer las cosas hacer las cosas de cualquier manera. De ahí que la invitación que nos hace la Iglesia de ser hombres y mujeres de constante oración, de acercamiento a la palabra de Dios, de amor por la Eucaristía, como ya lo decía Alejandro, del amor por el sacramento de la reconciliación, de vez en cuando darnos la oportunidad de un retiro espiritual. Todos esos elementos nos van a servir ¿para qué? Para revisar nuestra vida. Y cuando uno revisa nuestra vida, fácilmente uno llega a la conclusión que en muchas cosas se está fallando, que hay muchas cosas buenas y que hay otras muchas cosas por qué luchar o por qué mejorar.
Y les voy a colocar un ejemplo práctico en esta noche para todos ustedes, inclusive para nosotros mismos. Si en estos momentos nosotros vamos a nuestra cocina, las esposas, las madres, o inclusive muchos de nosotros vamos a nuestros roperos o a nuestros closets, nos vamos a dar cuenta que hay un montón de cosas que no necesitamos y que están ahí estorbando y haciendo bulto nada más. Si eso pasa con algo tan simpático como es una cocina donde la mamá tiene 50 botellas que nunca utiliza pero que no las deja botar, y en nuestro ropero tenemos ropa si de pronto algún día enflaquecemos, eso mismo pasa en nuestra misma vida espiritual. Siempre nos aferramos a cosas, a decir, como dice la canción popular, si Dios me hizo así, cambiar no podré ni tampoco quiero, ¿cierto? Entonces es eso, ¿no? El revisar nuestra vida nos lleva ¿a qué? A cambiar, a saber qué hay que mejorar, inclusive a reconocer en qué hemos fallado. Por eso la invitación tan especial que nos hace Jesús constantemente es analizar, a conocer, inclusive a comprender nuestra propia existencia. Bueno, un comentario antes de que vayamos a Alejo a mirar pues en nuestras redes sociales. ¿Cuál es el objetivo de esa revisión de vida? El objetivo es que lo que está diciendo el Padre, hombre, si yo ya sé que estoy obrando mal, pues no me voy a quedar quieto. El objetivo es que nos lleve a un cambio y a una transformación de todos y cada uno de esos aspectos en los cuales yo puedo estar fallando. Entonces, miren qué tan importante. O que esposos, digamos, hubo un altercado a lo largo del día. Miren que hasta el Papa Francisco lo recomendaba y le decía a los esposos que nunca se acuesten bravos o peleados. No importa, despiértela y venga, organicemos, porque es que hay cosas que son más importantes en la vida que el orgullo, que los problemas y esas dificultades. Entonces la familia, Dios, siempre tienen que estar por encima de todo. Todo eso malo y negativo que yo vaya viendo en mi vida me tiene que llevar a reconstruir nuevas relaciones y a buscar entonces agradar mejor a Dios y a los demás. Claro, padres, antes de continuar, saludamos a las personas que se conectan con nosotros a través de nuestra página en Facebook: Diego Fernando Díaz Rodríguez, a Luz Marina Guzmán Cardona, Carmenza Quintero, buenas noches, felicitarlos por tan excelente programa, Dios los bendiga. La familia Osorio Quintero, que nos siguen desde el sector El Morro. Un saludo también para Diana Lucía Marolanda Narváez, una tía mía, un saludo muy especial para ella. Lilibet Orozco, muy buenas noches para todos. Esta revisión de vida no debe quedarse solo en ese examen de revisión, sino en trabajar para que realmente cambiemos lo que no agrada a Dios. Igualmente a través de nuestra línea WhatsApp ponemos en oración a la familia Osorio Botero desde la vereda Valle Juelito Peñas. Señor Alejandro, Padre Eduardo y todos nuestros queridos oyentes y televidentes, hay algo muy particular, y yo siempre lo juzgo en mi propia vida en primer lugar y en la vida de muchos de nuestros penitentes, y es que nosotros, Lilibet decía algo muy simpático, y es no simplemente quedarnos en una revisión, porque simplemente yo voy a llegar a la conclusión, sí, yo soy un pecador y el Señor me perdona. No, es también trabajar. Yo voy a colocar el ejemplo y hago la pregunta al Padre Eduardo. Padre Eduardo, ¿qué pasa si usted va a hacer la revisión tecnomecánica en La Ceja o en Río Negro de un vehículo y el vehículo está malo y no le pasa esa revisión? ¿Qué le tocaría que hacer a usted? Claro, hay que hacer los cambios necesarios en el vehículo y reparar lo que hay que reparar para poder que pase la revisión tecnomecánica. Y no solamente por eso, por el papel. Y esto que valga de analogía para la vida espiritual. Uno no lo hace por el carro, sino por salvaguardar la salud y la vida de los que van en el vehículo. Y lo mismo pasa en la vida espiritual. Así es, Padre Eduardo, y lo digo porque usted ya lo decía y daba la entrada, y es, hay que hacerlo ahora que podemos y tenemos vida. Es muy triste, y aquí yo creo que también es como un llamado de atención. Ahorita las familias sufren cuando se les muere un ser querido. No, padre, ¿y cómo así? Que porque solamente pueden entrar 20 personas a las exequias, sabiendo que tenía tantos hijos y tantos nietos. Y me entra a mí la reflexión, y es, con esas personas que tenemos a nuestro lado, ya no hemos tenido tiempo suficiente inclusive para reflexionar en torno a nuestra vida, en lo que hemos hecho, e inclusive hacerle la vida más agradable a las personas. Porque cuando nosotros hacemos una reflexión sobre la revisión o revisamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que son 3 elementos que les faltamos esencialmente. 1, a la relación para con Dios,
la relación para las personas con quien decimos amar y trae la relación para con nosotros mismos. Y nosotros no podemos ser mediocres toda una vida luchando con la misma situación o con la misma actitud. Y ahí que cuando a nosotros se nos invita a revisar nuestra vida, precisamente es ¿para qué? Para que seamos cada día más buenos, más perfectos en lo que hacemos, que los esposos sean cada día más fieles, más enamorados de sus esposas, de sus hijos, para que las esposas sean más comprensivas, para que los hijos sean más entregados y consagrados a sus padres, para que en el trabajo lo hagamos bien. En conclusión, ¿qué es lo que buscamos cuando revisamos nuestra vida? Cuando hacemos la revisión de nuestra vida, perfeccionar nuestra vida y nuestra cercanía para con Dios y para con nuestros seres queridos. Sí, padre, y para cerrar, padre Eduardo. qué pena, que para cerrar pues ese segundo punto de la revisión de vida y con lo que decía el padre Norley, pensaba yo a veces en la terquedad de las personas. Es muy triste uno escuchar por ahí, lo escuchamos mucho, incluso en nuestras casas, yo ya no cambio, yo ya soy así, o ese ya no cambia, ese muere así. Hombre, como si uno tuviera un estilo de vida que no pudiera mejorar, como si el mundo no estuviera en movimiento, como si los ríos no se movieran. Hombre, todos nosotros no estamos hechos ni estamos definidos. Uno como persona puede cambiar actitudes, comportamientos, pero espiritualmente también, porque qué tal que no, entonces perdería el valor la conversión. Nunca podríamos aspirar ni a la conversión ni a la santidad si ya estuviéramos definidos como personas y como bautizados, tuviéramos siempre las mismas actitudes. Sí, padre, y yo le iba a aportar algo a este segundo aspecto de la dimensión en la edificación de la vida. Es que es bueno que todos los días, antes de acostarnos, pues hagamos ese examen de conciencia. ¿Cómo estuve todo el día con las personas en que me encontré? De pronto dije una mala palabra, quedé sentido con aquella persona por algo que me hizo. Es bueno no dejar que los días pasen y esos rencores o se van convirtiendo en cosas aún peores, pues se convierten en cosas que no le hacen daño al otro, sino que me hacen daño a mí. Entonces ese examen de conciencia es bueno que siempre lo tengamos presente en nuestra vida. Antes de acostarnos no nos demoramos nada, 10 minuticos examinando nuestro día, cómo viví yo hoy y cómo pienso vivir mañana. Y pasando, padres, a la tercera dimensión en esta edificación espiritual, se llama la búsqueda de la voluntad de Dios. Y es que un cristiano maduro, un cristiano enfocado, pues busca lo que Dios quiere para él, en los sacerdotes, en su director espiritual, porque ellos son los ministros que Dios puso en su iglesia, pues para que nosotros mejoremos en muchos aspectos. Muchas personas, incluso de nuestro pueblo, seguramente buscan a los sacerdotes no solo para la confesión, sino también para la dirección espiritual. Algo muy positivo para que juntos pues aprendamos a caminar en el camino de la fe. Alejo, y aquí algo importante, y con esto ya termino para que el padre Eduard dé paso al tercer punto, y es, bueno, si es que yo realmente, analizo mi vida y yo no soy creyente, no es que yo no creo en los curas ni en la iglesia, entonces por ende no tengo que cambiar, no, muy sencillo, busque un psicólogo, un psiquiatra, alguien que le ayude también a cambiar, porque la vida no simplemente es en justificarme es que yo no necesito de la iglesia o no creo en los curas o en la iglesia y por eso pues no quiero cambiar, no. Yo digo que el cambiar no es tanto desde el cristianismo, sino debe ser algo práctico de todo creyente no, de todo ser humano, ¿cierto? Por naturaleza estamos llamados a ser diferentes y a vivir siempre diferentes. De ahí la invitación para creyentes y no creyentes, bautizados y no bautizados, queriendo o no queriendo a los padres, estamos llamados ¿a qué? A hacer ese análisis de nuestra vida y a querer cambiar día por día. Padre Eduard, tercer punto de reflexión en esta noche. Bueno, listo, ya hacíamos ahí entonces esa introducción, la búsqueda de la voluntad de Dios. De esto creo que hacíamos referencia alguna vez en alguno de los programas. Descubrir la voluntad de Dios en mi vida es un proceso complicado, con el cual hay que hacer mucho discernimiento, pero miren, ojo con esto, ojalá que estén tomando apuntes, como lo decía Sora en el cuadernito espiritual, porque hay unos criterios generales del discernimiento para saber cuándo algo es la voluntad de Dios. Y los estaba mirando aquí, son como bastante curiosos y muy interesantes. El primero, que lo que vaya a realizar o lo que esté pensando hacer tenga coherencia con la doctrina de la fe católica.
O sea, que no vaya en contra de la doctrina de la fe católica. Los voy a enumerar y después hacemos algún comentario o de algo que nos parezca pues llamativo. Lo segundo, que la decisión lleve a una mayor fidelidad a Dios en un mejor servicio. Lo tercero, que produzca paz interior. Lo cuarto, que edifiquen el amor. Quinto, que haya humildad y docilidad en la búsqueda del discernimiento. Y sexto, que haya serenidad y equilibrio, o sea, sensatez. Padre, me llama mucho la atención un punto donde usted dice que haya humildad y docilidad en búsqueda del discernimiento, porque hay veces creemos que allí por estar en una comunidad o por estar en un grupo apostólico, pues creemos que incluso podemos mirar al otro por debajo del hombro, porque estamos en un grupo apostólico, estamos más cerca del templo, estoy en un grupo particular, estoy en un movimiento laical, entonces soy más que el otro, porque la persona no puede venir a grupos pastorales por tantos inconvenientes que tiene. Y quiero decirles, queridos televidentes, oyentes, incluso nosotros mismos, que pueden ser mejores personas aquellos que por motivos personales no pueden venir que nosotros mismos. Entonces la humildad en ese acercarse al Señor es de vital importancia. No somos más, simplemente estamos en ese camino de seguimiento al Maestro, pero en constante conversión, porque igual somos débiles como todos. Antes de darle paso al Padre Norley, saludamos a través de nuestra página en Facebook a Jenny María Jiménez. Muy buenas noches para ella y su familia. Lina Marcela Restrepo. Que el Señor los proteja y los cuide. Este ejemplo de amor y entrega a Dios. Felicitaciones por este excelente. También nos saluda al Padre Norley, al Padre Eduardo, Alejandro. Nos felicita. Que feliz noche. Saludamos a la familia Al. Señor Alejandro, tan bueno que esos medios también nos fallen, porque eso nos lleva a la conclusión de que el único perfecto es Dios. Padre, con respecto a este tercer punto de reflexión de la búsqueda de la voluntad de Dios, hay algo muy importante, Padre, y que yo creo que ha sido una de las grandes dificultades de este siglo XXI, y es hacernos un Dios a nuestra medida. Y por eso cuando nosotros decimos si es orientar nuestra vida precisamente con la doctrina de la iglesia, que es la doctrina, digámoslo así, o los mandatos que nos dejó Cristo, eso tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros queremos hacernos un Dios a nuestras medidas. Ese Dios que sencillamente nos alcahuetea todo, ese Dios que nos permite todo, e incluso es ese Dios que nos permite una religión light. Ahorita todo el mundo hablamos de cosas light, todo es fines, ante todo hay que mantener la figura y conservarnos muy bien, y creemos que eso también se le tiene que aplicar a la vida espiritual, y no es así. Y ahí que lo que nosotros tenemos que hacer en esa búsqueda de la voluntad de Dios es que lo que nosotros vamos a hacer, uno, no vaya en contra de la dignidad de la persona, dos, no vaya en contra del querer de Dios, y tres, que no vaya a atropellar también la dignidad de la otra persona, y son elementos que hay que tener muy importante en nuestra vida. Sí, mi padre. Bueno, y vamos entonces también llegando, digamos, al final de este programa, con un cuarto paso que es muy importante y que a veces nosotros fallamos, y es la corrección fraterna. Eso ayuda mucho a la edificación espiritual de las pequeñas comunidades. Miren, ojalá que nosotros tuviéramos grupos y movimientos y pequeñas comunidades con la madurez suficiente para aceptar la corrección fraterna. Y si lo miramos desde el Evangelio, recordemos que,
digamos, es también casi que como una obligación en la medida en que ayude a la edificación de la otra persona. Incluso hay varios textos en la palabra de Dios en donde se invita a corregir al hermano. ¿Por qué? Porque a alguien le escuché por ahí que un acto aislado no da pie a una conducta y todos nosotros pues cometemos errores, ¿cierto? Uno a veces cree como sacerdote que está haciendo las cosas muy bien y a veces uno se lleva muchas sorpresas y a veces desagradables cuando algún feligrés sencillito se acerca a un dios y le critica alguna de las cosas que uno hace o que uno dice. A ninguno de nosotros humanamente nos gusta que nos corrijan, porque uno cree que, como ya les decía, que uno está haciendo las cosas bien, pero es muy necesario para la madurez, sobre todo de los grupos. ¿Qué queremos nosotros con esto? Que en la medida en que vayan creciendo los grupos y los movimientos, se sientan como en familia. ¿Qué pasaría en una familia donde un papá no corrija, donde una mamá no corrija, donde cada cual viva la vida como quiera? Pues eso se convierte en una anarquía en donde pues seguramente que van camino de la destrucción. Y por eso es necesario que nosotros también comprendamos esa necesidad y que juntos es que nos ayudamos a crecer y nos ayudamos a edificar. Padre, la corrección fraterna pues es un mandato precisamente del Evangelio, pero ojo al momento de corregir, porque hay que corregir con amor, pero y corregir con humildad. Es muy importante la corrección, pues todos la necesitamos, no siempre hacen las cosas de la mejor manera, y sobre todo nosotros los jóvenes, niños, pues es muy importante que las personas adultas que tienen un poco más de experiencia, pues nos corrijan en la vida, porque quieren, en fin, lo mejor para nosotros. Y eso mismo ocurre en una pequeña comunidad. Allí el líder o todos los miembros que se convierten en una familia, en una hermandad, pues tratar de corregirse entre sí para ayudar en este proceso que, pues, que es de todos y que ayuda a construir la fe. Alejo, aquí hay algo muy importante, padre Eduardo y todos los queridos amigos, y Alejandro decía un elemento esencial y es, para la corrección hay que tener ante todo caridad. Y no solamente para corregir, sino también para uno dejarse corregir, ¿cierto? Tenemos que ser humildes. Y el padre Eduardo decía un elemento muy esencial y es, una pequeña comunidad se basa precisamente en eso, en la ayuda mutua, en la oración, en ese crecimiento espiritual, pero sobre todo en la misma corrección. No sé si el padre Eduardo conoce una comunidad de nuestra iglesia, que es los catecúmenos. Ellos tienen algo muy simpático que a mí me llamó mucho la atención y es que en la misma madurez que van teniendo como grupo o como comunidad, llega un momento inclusive en que llegan hasta inclusive confesar los pecados públicamente o de reconocer sus errores delante de los mismos hermanos. No estoy diciendo que nosotros tengamos que llegar a ese punto, pero sí tener la madurez inclusive para corregir a la otra persona y saber que lo hacemos es por el bien de la otra persona y tener también la capacidad de ser humildes y de aceptar esa misma corrección. Y al fin de cuentas esa corrección, ¿a qué es lo que me va a llevar? A agradar a Dios, inclusive a ser artífice de unidad en la misma comunidad. Suele pasar en las familias y en los grupos apostólicos que no falte, y me disculpan la expresión, la oveja descarriada o la ovejita negra, y es esa persona que siempre estaba ahí colocando problemas y que nadie tiene la valentía y la caridad para corregir. Y suele pasar y se convierte inclusive en un dolor de cabeza. Por eso la invitación que se nos hace a nosotros en esta noche, inclusive en este itinerario de crecimiento espiritual, de comunidad, es cuál. Busquemos esa corrección del hermano, busquemos el crecimiento no solo personal, sino también comunitario, porque muchos podrían decir, no, padre, pues yo me confieso constantemente, voy a misa, soy creyente, rezo el Santo Rosario, tengo mi camandulita en las manos todos los días. Bueno, ¿y usted qué está haciendo por su hermano? ¿Qué está haciendo por corregirle, por ayudarle para que él avance, para que él siga adelante? Y ahí que esa es la importancia de la corrección fraterna, crecer en ese conocimiento y en ese amor a Dios y crecer en ese ambiente tan importante como es la comunidad. Claro, mi padre. Y vea qué importante. Creo que en la vida, pues, uno no cambiaría, no se corregiría si no tuviera precisamente esas personas que le van indicando en el camino. Empecemos por la familia, un papá, una mamá, unos hermanos mayores que también ayudan mucho. Incluso los menores a veces dan mejor testimonio y mejor ejemplo que uno. Pero también la vida espiritual. Pensaba yo ahorita en el sacramento de la confesión, cuando un sacerdote te está aconsejando en la dirección espiritual. Es una tarea muy bonita
de tratar de, digamos, educar y formar en la conciencia a las personas. Entonces es muy importante este aspecto y Dios, yo siempre he dicho que Dios a uno a veces le pone en el camino esas personitas que uno quiere mucho y que le van diciendo a uno las cosas así como son, y eso sirve mucho esos jaloncitos de oreja, porque a uno lo llevan también pues a enderezar el camino cuando nos estamos perdiendo. Entonces, vamos cerrando entonces este tema, 7:57 de la noche, muy chévere también el tema en este día. ¿Algo más que aportar acerca de estos 4 aspectos? Padre, antes de darle la palabra, qué pena, padre Norley, le leo algunos comentarios ya que se nos acaba el tiempo del programa. Lilibet Orozco a través del Facebook, a ella le llama la atención el tercer criterio de producir paz interior. Esto nos lleva a examinar nuestra vida y en saber que debemos perdonar y perdonarnos a nosotros mismos. Aprovecho para saludar a la familia Marolanda Posada, también un mensaje por acá a través de nuestra línea WhatsApp. Para corregir, se debe primero colocar en los zapatos de los demás y pedirle al Señor que nos dé las palabras adecuadas para no herir a los demás. Este mensaje nos lo envía Noelia López. La corrección debe ser con firmeza, pero con afecto. Las correcciones no se hacen desde la ofensa o el grito, todo lo contrario. Para que sean fructíferas, estas correcciones deben ser con humildad y amor. Antes de darle la palabra al Padre, todo esto que hemos dicho pues son muy importantes para que lo llevemos a la práctica, sobre todo en nuestros grupos apostólicos. Es cierto que durante este tiempo pues no venimos del salón parroquial a las reuniones como de costumbre, cada 8 días y nos podemos reunir por la responsabilidad que tenemos en cuidarnos. Pero es bueno que vayamos reflexionando para cuando nos volvamos a encontrar o incluso desde ya pues saludar a nuestros compañeros de grupos, decirle cómo está, cómo va, que no se nos apague la fe y entre todos pues continuar en este camino de seguimiento al Señor, en este camino discipular. Termino con esto ya que van siendo las 8. Con respecto a este tema de la corrección fraterna, yo diría también, Padre Eduardo, Alejo y todos, y es ser muy prudentes. Uno escucha, y me disculpan la expresión, esas garroteras tan horribles que se presentan entre familias, entre los mismos esposos y esposas, donde inclusive el barrio entero y el propio pueblo se da cuenta de lo que viven allí. Por ello, uno de los elementos es la prudencia, que las cosas que se corrigen o lo que se habla, lo que se vive, se quede en el mismo hogar. Y si es que nos quedó difícil o nos quedó imposible solucionar un problema o una dificultad, busquemos ayuda y no tenemos que salir por las redes sociales a decir que mi vecina es esto y esto, que mi vecino es esto, que el padre de la parroquia es esto, que la profesora es esto, porque hemos caído inclusive en algo tan bajo como es de que no tenemos la facilidad, ni mucho menos la conciencia limpia de corregir al prójimo, entonces salimos a informarlos por las redes sociales. Entonces también es cuidarnos de eso, ser muy prudentes. Si hay un problema en nuestro hogar, se soluciona de la mejor manera. Si nos quedó grande, buscamos ayuda, que seguramente un sacerdote, un religioso, una religiosa, un seminarista, un psicólogo o en su defecto un psiquiatra nos ayuda a solucionar el problema, pero seamos prudentes. ¿En qué sentido? En la forma como corregimos. Ahora Alejandro decía algo muy importante y nuestros fieles están de acuerdo con eso, y es saber cómo se corrige. Yo creo que ahorita pues inclusive pues termino con eso, yo ahora sí estoy alargando mucho. La semana pasada el Congreso daba una ley que bueno, hace 15 días que no se permitía la corrección de los niños físicamente, ¿cierto? Golpearles o maltratarles, y eso es muy cierto, pero también de nuestros propios hijos, desde nuestro hogar, debemos de saber en qué consiste esa corrección fraterna. Y corrección fraterna no es salir con un garrote o el cable de la plancha o de cualquier cosa pegarle al niño, no. Está bien saber corregir y corregir de la mejor manera. Y eso implica también para los esposos. No hay cosa más horrible que cuando la esposa sale a desahogarse con sus amigas por allí a chismosear de todo el pueblo, o cuando el esposo sale a desahogarse en la cantina o con sus amigos y hacer quedar mal a la esposa. No, por eso la invitación, esa corrección fraterna en primer lugar se debe dar en nuestros hogares. ¿Como fruto de qué? De que realmente Dios habita en nuestros corazones. Termino con esto. Bueno, Padre Norley, ustedes me permiten, porque, bueno, hay noticias. Miren, el próximo miércoles, si Dios nos da vida y salud, terminaremos el segundo bloque de esta cartilla, que es Coinonía. Ese segundo bloque lleva por título Comunidad, y ahí estuvo el tema de la iglesia, de la parroquia,
y de estos medios de crecimiento espiritual. El próximo miércoles terminamos con lo que es la solidaridad social. El próximo viernes no, ¿qué día es? Hoy es viernes, ¿cierto? O sea, de hoy en 8, como ya es primer viernes de mes, de una vez los queremos invitar para hacer nuestro grupo de oración, Padre Norley. Allá nuevamente en nuestro templo vamos a estar orando por las intenciones de todos para encomendar el nuevo mes, lógicamente pues siempre en las manos de Dios. Se nos llega agosto, el mes de los vientos, bueno, este tiempo va pasando vertiginosamente y la próxima vez que nos encontremos iniciaremos un nuevo bloque que lleva por título El Apostolado. Esto cada vez se va poniendo más interesante, qué bueno, y miren que en medio de esta cuarentena pues ahí vamos avanzando y de verdad que nunca se les olvide el objetivo de todos estos encuentros, es que no es solamente nos vayamos formando, sino que si Dios así lo permite más adelante, conformemos esas pequeñas comunidades y sigamos trabajando por la iglesia y por la parroquia. Esa es la idea, padres, que pues no nos quedemos simplemente en escuchar, sino que vayamos al actuar. Y cuando pase todo esto, yo estoy seguro que muchas personas allí que se formaron en casa, pues van a quedar muy motivadas para continuar en un camino de una pequeña comunidad, de poder formar, y estoy seguro que tendremos pues el acompañamiento de nuestros sacerdotes. Ahí queda Alejandro y Padre Eduardo también la invitación para dentro de 8 días. No solamente para que nos acompañen en este momento de oración de dentro de 8 días, sino también publicidad política no pagada, y es, aún están a la venta los bonos que tenemos en nuestra parroquia. Me juegan el próximo viernes, publicidad política no pagada, juegan el próximo viernes, lo pueden conseguir en el despacho parroquial, con los líderes de sectores, con los presidentes de la Junta de Acción Comunal. De igual manera, en el despacho parroquial es una promoción muy buena, estamos, es por aquello de los días sin IVA, también nosotros nos aprovechamos de eso, no. La invitación es que el bono a 3,000 pesos, 2 por 5,000, y tienen 2 oportunidades para ganar. Eso quiere decir que si ustedes compran 2 bonos por 5,000, tendrían 4 oportunidades para ganar 3 millones de pesos. Con eso, ¿qué hacemos? Uno, nos contribuyen al sostenimiento de la iglesia, pues nosotros lo que somos y lo que comemos es por ustedes. Y 2, también con eso es un fondito que tenemos para las familias pobres de nuestro municipio, que aunque ustedes no lo crean, son muchas las personas que lo necesitan. Y con respecto a lo que decía el padre Eduardo, qué rico, sí, ojalá que cuando pase toda esta situación de esta pandemia, ya hoy hermosamente nos dijeron que ya hay vacunas inclusive que se están probando y que parece que hay esperanzas, uno dirá próximamente nuevamente nuestras iglesias se van a abrir, y qué rico que cuando eso pase nosotros tengamos la posibilidad de decir, tenemos en cada uno de los sectores familias que se están reuniendo y que están pidiendo formación, inclusive que escuchemos que en las veredas se están reuniendo 3, 4 familias al rezo del Santo Rosario, la lectura orante de la palabra, y eso es lo que queremos. Aquí lo que estamos buscando no es entretenerlos, nosotros no somos payasos ni animadores, mucho menos, pero sí estamos buscando es que darles elementos y formación de tal manera que sigamos fortaleciendo, y valga la aclaración, fortaleciendo y creando pequeñas comunidades. Ahora sí, ya con esto me despido. Muchísimas gracias a todos. Padre, bueno, no, es que estaba pensando que con lo de la plática de las boletas, hombre, eso hace mucha falta, porque con eso compro unas cuchillitas de afeitar y ya, ¿cierto? Ya estamos. Yo estoy muy elegante en esto. Qué bien. Y también le colaboramos a los seminaristas, qué bueno. Sí, bueno, corrijo, sí, el próximo viernes es 31, es el último viernes de mes, entonces ahí para que estemos también en sintonía. Agradecerles a ustedes, Padre Norley, muchas gracias. A Alejo también, a Hernán allá en el canal y a todas las personas pues, que hacen posible que este programa se produzca, por toda la transmisión, a nuestros televidentes, que Dios y la Santísima Virgen María los cobije con su santísimo manto. Padre Norley, ¿tiene algo más que decir antes de la bendición? Padre, lo duro de estos nuevos medios de comunicación y de metodologías de trabajo, Padre, es que nos quedamos sin merienda. Eso sí me tiene, la verdad, un poquito triste, pero bueno, el Señor sabrá por qué hace las cosas. Sí, señor, así es. Padre, lo comprometo para que el próximo miércoles nos muestre una de sus... Yo ya mostré una de mis devociones bonitas, la de San Martín de Porres. Le toca a usted el próximo miércoles contarnos un poquito de la historia del San José que tiene allá en la habitación y esa confianza tan bonita que usted también le tiene, ¿ok? Bueno, y Alejo, yo creo que sí, nos despedimos oficialmente porque ya entran al seminario, si Dios lo permite, sábado o domingo. Mañana. Padre. Bueno, mañana. Entonces, mañana sábado, padre. Desearle también lo mejor. Bueno, empiezan un proceso o retoman mejor ese proceso de formación
Que Dios los bendiga a ustedes. Bueno, arranca también nuestro seminarista David Holguín. Son los que están en el seminario de Marinilla. Seguiremos entonces orando mucho por ustedes, por su perseverancia, para que se sigan cualificando y calificando para esta tarea tan hermosa como lo es el sacerdocio. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y los acompañe siempre. Una feliz noche para todos. Feliz Feliz noche para todos.